Bueno, este es el vídeo 3 del tema 8 en el que vamos a ver la parte de literatura. Como veis, es literatura clásica, lo que significa que, bueno, estamos en el comienzo de la historia. Es decir, Grecia y Roma eh, se entiende como las dos primeras civilizaciones propiamente europeas, porque antes evidentemente hay otras, como Babilonia, Egipto. Bueno, pues son las primeras civilizaciones europeas en las que ya se registra literatura. Como hemos visto tantas veces, la escritura es descubierta o es perfeccionada por la escritura alfabética, es perfeccionada por los griegos. Esta escritura que ves ahora mismo ahí puesto, la literatura clásica, eso está hecho con una escritura alfabética. Además, bueno, no lo había pensado, pero el fondo de las letras del Scrabble también se refieren precisamente a cada una de las letras, ¿no? Las letras del alfabeto. El Scrabble es un juego que me pregunto cómo se jugará en China. En China no se puede jugar al Scrabble porque en China no escriben con letras, escriben con ideogramas y tienen cientos de ideogramas. Eh, entonces decía que precisamente podemos hablar del origen de la literatura coincidiendo con el origen de la escritura alfabética, ¿no? Que va a ser, como veremos, Homero. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar ya. Bueno, antes de nada, quiero haceros una especie de esquema rápido, no hace falta que lo copiéis, en el que os aclaro que el punto 3.1 va a ser literatura griega y el punto 3.2 va a ser literatura latina, es decir, en latín o romana. Y cada uno de estos puntos lo vamos a dividir en tres etapas, A, B y C. A, B y C. La etapa más antigua, la etapa media, la etapa tardía o última. Y lo mismo con la literatura latina. Así que bueno, venga, empezamos. Bien, empezamos entonces con la literatura griega. Como veis, aquí os he hecho en todas las diapositivas, de ahora en adelante vamos a tener un eje temporal. Aquí está el año 0, aquí está el año menos 100 a.C., 200 a.C., 300 a.C., 400, 500, 600, 700, 800. Bien, pues tenemos un poco para comparar las coincidencias entre entre las diferentes épocas de Grecia y las diferentes épocas de Roma. Como veis, el esplendor de Grecia sucede en torno al quinto o al cuarto antes de Cristo, que coincide con pues la época arcaica de Roma. Roma todavía está arrancando, ¿no? Es una pequeña ciudad que ni por asomo se imaginan que van a llegar a lo que llegan posteriormente. Y hasta que Grecia no empieza a caer y Roma, por supuesto, a ascender, tenemos aquí en torno al siglo I y antes y después de Cristo, la época clásica es el periodo de máximo esplendor de Roma. Bueno, entonces vamos a empezar con la época arcaica de Grecia. Es decir, estamos siglo VIII, siglo VII, siglo VI. Esto es, pues, recién inventada la escritura alfabética. ¿Qué significa eso? Pues significa que eh, toda aquella literatura oral que ya se venía practicando, en la que se recogían los antiguos mitos religiosos, ¿no? Las historias de dioses, las historias de seres mitológicos, el origen del mundo, el origen de los seres humanos, las distintas épocas del ser humano, la edad de oro, la edad de plata, la edad de hierro. Bueno, todos esos cuentos, esos mitos que se van contando, eh, se transmiten por tradición oral hasta que llega el siglo IX aproximadamente, la escritura alfabética empieza a expandirse, a desarrollarse y entonces hay mucha gente que aprovecha para eh, volcar en papel lo que hasta entonces solo ha estado en las memorias de los griegos. Y la primera manifestación de eso, como veis aquí en la diapositiva, son las grandes epopeyas. Epopeya
creo que lo vimos el año pasado, se refiere a los poemas épicos. Hoy en día el adjetivo épico se utiliza para cosas muy diferentes, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, marca un gol en el descuento en un partido muy importante, el comentarista enseguida dice, es un acontecimiento épico. Bueno, épico en realidad a lo que se refiere es bueno, a lo que vimos el año pasado, ¿no? Al relato de grandes hazañas protagonizadas por mis ancestros, los ancestros del pueblo donde vivo, del grupo al que pertenezco, y que se van transmitiendo de generación en generación eh, por vía oral y nos hace sentir orgullosos de nuestros ancestros. Estas historias pueden ser parecidas a la realidad o pueden ser completamente inventadas. Entonces, en la Ilíada y la Odisea, que son las primeras obras, en la Ilíada, como sabéis, se cuenta la guerra de Troya y en la Odisea se cuenta el regreso a su casa de uno de los participantes en la guerra del bando de los griegos. Pues en la guerra de Troya luchan los griegos contra los troyanos, que los troyanos están en la parte de la península de Antioquía, me parece, Anatolia, la península de Anatolia o Antioquía. Bueno, es la península que está, digamos que sale al Mediterráneo de Turquía. Creo que es Anatolia. Bueno, en cualquier caso, ahí es donde está Troya, o también llamada Ilión. Por eso se llama la Ilíada, porque es la historia de la batalla de Ilión. Bueno, pues en esa historia hay acontecimientos que pueden ser completamente inventados, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, la propia guerra de Troya se supone que llegó a suceder en algún momento. Han encontrado restos de la ciudad y, bueno, pues parece ser que hubo una gran batalla decisiva en aquel momento. Sin embargo, la vuelta de Odiseo, de Ulises, también llamado Odiseo, Ulises, por eso se llama Odisea, porque Odiseo es el nombre en griego. El regreso de Odiseo a su tierra, eh, todas las cosas que les pasan a él y a sus marineros en el trayecto de vuelta, pues son bastante ficticias, ¿no? Sirenas, cíclopes, en fin, personajes sobrenaturales que hacen muy difícil creer que sea cierto. Bueno, entonces, ¿qué son las grandes epopeyas? Son narraciones largas en verso y, como digo, es el origen de la literatura occidental. Cuando digo literatura occidental, quiero que quede claro lo siguiente. Conocemos Occidente. Occidente, en realidad, como sabéis, es norte, sur, este y oeste. Esto también se llama Oriente y esto también se llama Occidente. Entonces, obviamente Occidente es el oeste. ¿Pero el oeste de qué? Bueno, pues si vemos un mapa de... A ver si lo rápido. Si vemos un mapa... Vamos a imaginarnos que esto es el Mediterráneo. Esto es África. Aquí estaría, bueno, Arabia. Por aquí bajamos la India, China. Entonces aquí está Rusia. Aquí las Islas Británicas, Irlanda. Lo he dibujado un poco cutre, pero esto es Europa. Entonces, ¿qué sentido tiene llamar Occidente a Europa? Pues precisamente Occidente, si digamos todo esto es el mundo conocido, o bien conocido, ¿no? Porque son digamos que están las primeras civilizaciones, tanto Mesopotamia como China, como Egipto, Grecia, por supuesto. Bueno, pues de todas, Persia, a ver, esto que he marcado, pues Mesopotamia, pero después Persia también, por aquí. Si esto es el mundo conocido, la India, por supuesto, también tiene una gran civilización antigua. Si esto es todo el mundo conocido, Europa es justo lo que está en Occidente. Entonces, la historia occidental es la historia de Europa y, digamos, los satélites de Europa, porque cuando Europa empieza a expandirse, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, eso también se acaba convirtiendo en Occidente. Es decir, tanto Norteamérica como Sudamérica tienen raíces occidentales. De hecho, bueno, en ambos sitios se hablan lenguas que se hablaban en Europa. En Norteamérica se habla el inglés y el francés, y en Hispanoamérica se habla el español, que es una lengua que proviene del latín. O sea que todos guardamos una... Y Australia también, Australia también, aunque está por aquí.
pero digamos, donde se han establecido los europeos, eso es lo que se considera como Occidente. O sea, nosotros ahora vivimos, digamos, en Occidente. Es nuestra área de influencia. Lo que pasa es que llegado el siglo XIX y el siglo XX, digamos que el Occidente, con el auge comercial, económico, las guerras mundiales, bueno, pues hace que Occidente se expanda por todo el mundo, de modo que en Japón, que era, por ejemplo, una cultura ancestral, tradicional, pues llega a Occidente para quedarse. Y de hecho hoy en día tienen las mejores marcas de tecnología, ¿no? China solo hay que ver lo que están haciendo hoy en día, influidos por todo lo que aprendieron de Occidente, ¿no? El negocio, las fábricas, la tecnología, etcétera. Pero digamos que Occidente, bueno, es un concepto muy importante que espero que haya quedado claro aquí. Entonces, el origen de la literatura occidental es el origen de la literatura europea y va a servir de modelo a la novela muchos siglos después, ¿vale? En la Edad Media, finales de la Edad Media, Renacimiento y finales del Renacimiento con el Quijote, empieza lo que es la novela moderna. Bueno, todo este rollo para contaros eso, que el origen de Occidente literario está en las grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, de Homero. Bueno, y para terminar este vídeo, que ya me está quedando muy largo, os comento acerca de la poesía lírica. Ojo, poesía lírica no quiero que lo confundamos vamos a aprender a diferenciar poesía de poema. No es lo mismo. Poema es una forma de distribuir el texto en versos y en estrofas. Eso es un poema. Eh, por ejemplo, la princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa, ta, 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 ta. Estos son versos, un poema. Por ejemplo, las narraciones de las epopeyas están escritas en versos, son poemas. Lo que pasa es que son poemas narrativos, no son poemas líricos, no son poemas poéticos. Y aquí estamos hablando de poemas poéticos, poemas en los que se expresan los sentimientos, amor, pena, etc. Entonces, bueno, tenéis aquí a Píndaro, famoso poeta arcaico de Grecia, y también a Safo, que es interesante porque Safo era una chica a la que le gustaban las chicas en lugar de los chicos y vivía en una isla que se llamaba Lesbos, en el mar Mediterráneo, el mar Egeo, en las costas de Turquía, actuales costas de Turquía, lo que se llamaba entonces como Asia Menor, era la parte en la que los griegos estaban, digamos, habían colonizado esas tierras y de modo que los griegos estaban tanto en la península de Grecia como en la costa de enfrente de lo que digo que no me acuerdo si es la península de Anatolia o de Antioquía, creo que de Anatolia. Y de aquí todo lleno de islas. Los griegos tienen más de 4.000 islas en el mar Egeo. Bueno, pues una de estas islas es Lesbos. Entonces, Safo era una chica, una poetisa, que vivía en la isla de Lesbos. Como vivía en la isla de Lesbos, entonces su gentilicio, nuestro gentilicio es madrileño. Madrid, madrileño. Pues ella vivía en Lesbos, entonces era lesbiana. Por eso a las mujeres homosexuales se les llama lesbianas, porque en honor a la poetisa Safo. Bueno, y aquí dejo el vídeo primero, que me ha quedado bastante largo.